Por alguna razón, los pecados de los demás los creemos como inaceptables. ¿Cómo se atreven? ¿Qué pecadores? Pero los pecados nuestros lo tomamos como que, híjole Dios, perdóname, dame misericordia. O a veces ni siquiera nos arrepentimos de nuestra superioridad moral. A veces no nos arrepentimos de los pecados tan sutiles que tenemos porque los consideramos como se vale. Soy humano, no pasa nada. Encontrar su voz. Amigos, bienvenidos a Encontrar su voz. Yo soy Iván. En este podcast hablamos de temas profundos del alma, preguntas difíciles de responder, pero lo tratamos de hacer con transparencia, con sinceridad. Y el tema de hoy es uno de esos temas que fácilmente se pudiera malinterpretar. Es un tema muy sensible. No quisiera que alguien se ofendiera, porque tratamos con fibras sensibles del alma, fibras sensibles de nuestra religiosidad, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Como decía en el capítulo anterior, es más difícil desaprender una mentira que aceptar una verdad. Una mentira muy grande en nuestra cultura de creyentes religiosos, que nos ha hecho tanto mal, y este es mi intento de ayudarnos a desaprenderlo. Pero puede que esté tan arraigado en muchas personas que no podamos aceptarlo y no podamos desprendernos de eso. Mi intención jamás es juzgar, criticar. Siempre es ayudar. Y este es uno de esos temas que es necesario desaprender. Es necesario abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. En esta área de nuestra vida estamos siguiendo el ejemplo de la cultura religiosa cristiana. No estamos siguiendo los pasos de Jesús, no estamos siguiendo las instrucciones que Jesús nos dio. Estamos siguiendo el ejemplo de la religión, el ejemplo de ministros bien intencionados pero equivocados. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que no lo decimos, no lo declaramos públicamente, pero creemos en nuestro interior, en nuestro subconsciente, en nuestra convicción. Creemos que hay pecados válidos y pecados no válidos. Y aunque nuestra fe dice que todos los pecados son malos, no hemos verbalizado, no hemos tal vez asimilado que nuestra creencia religiosa acepta ciertos pecados. No lo hemos razonado de esta manera. Nunca fue nuestra intención validar algunos pecados más que otros, pero estamos en un punto en nuestra cultura cristiana donde necesitamos evaluar nuestra cultura. Necesitamos reevaluar nuestros pasos que hacemos día a día y decir, ¿de verdad esto es lo que Jesús quería que hiciéramos? ¿O estamos siguiendo pasos mal direccionados? Pasos que no fue la intención de Dios. Y yo sé que es atrevido, pudiera ser controversial el decir que hay pecados ostentosos y pecados aceptables. Nadie admite que hay pecados aceptables, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Y todo esto lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto. Y no quiero recurrir a ejemplos porque no quiero que nadie se ofenda conmigo si decido usar un ejemplo y justamente eso es algo que tú estás viviendo. Porque no quiero que nadie se sienta señalado. Y para que nadie se sienta señalado, me voy a usar a mí mismo como un ejemplo. Para que pueda darme a entender en cómo creemos que hay pecados aceptables y pecados no aceptables. Yo por muchos años de mi vida yo era un fariseo, alguien religioso, alguien que cumplía las normas, cumplía las leyes, iba a la iglesia, diezmaba, oraba, hacía todos los deberes por fuera, tal como un fariseo lo hace. Pero por dentro yo juzgaba a la gente. Por dentro yo estaba lleno de ira, de frustración, de coraje, una superioridad moral, donde me creía mejor que algunos pecadores que yo miraba afuera. Estaba lleno de mucho estrés y agrégale a la lista, estaba lleno de muchas emociones no buenas, mucho juicio, superioridad moral, orgullo
Y todo eso, amigos, yo juzgaba los pecados ostentosos de la gente, pero validaba el juicio que tenía hacia la gente en mi corazón. Para mí el juicio que tenía en mi corazón era un pecado aceptable. El orgullo que yo sentía de que yo no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no soy un estafador. Ese orgullo para mí era un pecado aceptable. Bueno, ni siquiera lo razonaba. No fue hasta después que se me abrieron los ojos y dije, oye, yo estoy mal. Yo no soy mejor que aquellos que yo juzgaba. Yo soy igual o peor. Porque estando en el camino validaba mis propios pecados, porque no eran ostentosos. El rencor que sentía en mi corazón lo consideraba válido porque no es ostentoso como un drogadicto. El juicio que tenía hacia otras personas lo consideraba válido porque no es tan ostentoso como el cigarro, el alcoholismo. El orgullo, la superioridad moral en mí lo consideraba como válido porque no es ostentoso como tú nómbralo, cualquier pecado escandaloso. Y nunca lo verbalizamos, pero queremos que Dios nos dé misericordia a nosotros, porque en nuestra mente nuestros pecados no son tan malos como los pecados de otras personas. Pensamos, híjole, esa persona está muy mal. A lo menos yo no soy como esta otra persona. Y caemos en una superioridad moral, caemos en un juicio donde para nosotros nuestros pecados sutiles que nadie ve. Vamos a la iglesia, ponemos cara de santo, cara de ángel. Y por dentro lleno de tantos pecados, pero son sutiles, son discretos. Nadie los ve. Y para nosotros son válidos. Pero no fueran pecados visibles, pecados que son notorios porque ahí sí hay juicio, hay condenación. Espero logré pintar el cuadro de cómo no verbalizamos, pero creemos que hay pecados aceptables y no aceptables. Creemos que hay pecados ostentosos y pecados sutiles. Uno tiene que ser muy intencional en estar consciente que por más santo que uno se crea, está lleno de pecado. Uno tiene que ser muy intencional en no juzgar a los que pecan diferente a ti. Porque si no eres intencional, si no estás con una conciencia interna de todas tus fallas y de todos tus errores, fácilmente caemos en el juicio de los demás porque los demás pecan extravagantemente, los demás pecan de una forma notoria, pero nosotros pecamos de forma sutil. Y subconscientemente lo creemos como válido, como que Dios me perdona, pero los otros pecadores condenamos juicio hacia ellos. Queremos que Dios nos dé misericordia a nosotros, pero lanzamos juicio a los que pecan diferente a nosotros. Por alguna razón, los pecados de los demás los creemos como inaceptables. ¿Cómo se atreven? ¿Qué pecadores? Pero los pecados nuestros lo tomamos como que, híjole Dios, perdóname, dame misericordia. O a veces ni siquiera nos arrepentimos de nuestra superioridad moral. A veces no nos arrepentimos de los pecados tan sutiles que tenemos porque los consideramos como se vale. Soy humano, no pasa nada. Y de verdad no quiero hacer una lista de pecados sutiles porque de verdad no quiero que nadie se sienta señalado. Simplemente te voy a decir que Romanos 14 dice que todo lo que no viene de la fe es pecado. Así es. Si algo en tu vida no proviene de la fe, cualquier emoción que no proviene de la fe, cualquier cosa que meditas, que sientes, que piensas, cualquier cosa que no viene de la fe, es pecado, amigos. Ante Dios es pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos, absolutamente todos, en nuestro día a día estamos llenos, estamos completamente embarrados de pecado. Pero para nosotros nuestro pecado es válido porque es sutil. Por alguna razón pensamos que los pecados ostentosos de los demás, pensamos como que ese pecado es peor. Está en una categoría más baja, está en una categoría más sucia, está en una categoría peor. Pero no, amigos, todo lo que no es de la fe es pecado. Y eso no lo digo para condenar a nadie, lo digo para que tengamos una conciencia interna que todos, absolutamente todos, estamos tan llenos de pecados. Y nos gusta condenar a los demás. Pero este mensaje, amigos, es para dejarnos saber que no existe
ante Dios diferencia de pecados ostentosos y pecados aceptables. Todos los que pecan ostentosamente y los que pecan sutilmente, todos necesitamos misericordia. Somos buenos para alabar a Dios en la iglesia, para poner música cristiana en el carro, en la casa, y con esa boca que alabamos a Dios, con esa misma boca criticamos a los demás, con esa misma boca juzgamos los pecados de los demás. Pero recuerda lo que Jesús le dijo a los fariseos cuando los fariseos preguntaban por qué Jesús se sentaba con los pecadores. Jesús les dijo que vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús estaba referenciando el verso en Oseas 6, donde dice eso: misericordia quiero y no sacrificio. Porque Dios no quiere nuestras alabanzas cuando estamos juzgando a los demás. Dios no quiere que estemos alabándole en nuestro carro, en nuestra casa, pero al mismo tiempo juzgando a nuestros vecinos, juzgando a nuestros familiares, entre comillas, pecadores. Dios prefiere que mostremos misericordia a los demás. Y tal vez mostramos misericordia, pero a los que pecan de la forma que nosotros aceptamos. Tenemos nuestra categoría de alguien tiene orgullo, alguien tiene juicio. Pues hay que ayudarlo, hay que mostrarle misericordia. Pero si esa misma persona peca de forma ostentosa, híjole, ahí sí no sé si le puedo mostrar misericordia. Si una persona está en alcoholismo, está en pecados de perversión, decimos, ahí sí no sé si le puedo mostrar misericordia. Pero Jesús nos invita a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. De hecho, hay un verso bien interesante que leí hace poquito. En Amós capítulo 5, Dios le está diciendo a Israel. Dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Dios les estaba diciendo, su alabanza tan ruidosa y escandalosa, fuera de aquí. Dice, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Oye, yo soy líder de alabanza. Yo soy un proponente de alabanza y adoración. Me encanta adorar a Dios ruidosamente, escandalosamente, pero de poco sirve alabanza combinada con juicio. De poco sirve alabar a Dios cuando nuestro corazón está lleno de juicio a los demás, de superioridad moral. Se necesita una conciencia interna, ser intencional en ser misericordioso con los que pecan diferente a nosotros. Ser misericordioso con los que sus pecados, híjole, no sé si pueda perdonarlos, no sé si pueda mostrarles misericordia. Y en nuestra cultura cristiana hemos adorado el sagrado altar más que a Jesús. ¿Y cómo es eso? De que decimos, bájense los pecadores del altar. Si tú estás en pecado, no te subas al altar. No lo verbalizan de esta forma, pero sus acciones en realidad están diciendo, los que pecan ostentosamente, bájense. Pero los que pecan de forma sutil, ustedes sí se pueden subir. Los que pecan de forma ostentosa, ni crean que Dios los pueda usar. Pero los que pecan de forma sutil, ustedes sí, Dios sí los puede usar. Nadie lo verbaliza así, pero nuestras acciones demuestran que así pensamos. Y esto no lo aprendimos de Jesús. Esto no lo aprendimos del Maestro. Lo aprendimos de nuestra cultura religiosa por generaciones. Jesús a todos perdonaba. A la gente más pecadora de su tiempo los perdonaba. Y por supuesto que no validaba sus pecados. Les decía, ve y no peques más. Pero al mismo tiempo les mostraba misericordia. Al mismo tiempo les decía, no te condeno. Al mismo tiempo les decía, sé libre. Al mismo tiempo les decía, tu fe te ha salvado. Jesús dice, no te condeno, ve y no peques más. Pero nosotros decimos, bájate del altar, porque eres un pecador. Sé que es difícil aceptar, pero no nos parecemos a Jesús. Tengo misericordia genuina y compasión muy grande, muy grande por la gente que su lucha es la homosexualidad. Porque te voy a poner un ejemplo. Puede llegar alguien a la iglesia lleno de pecados,
hundido en el pecado, pero con pecados sutiles, pecados no visibles. Y él tiene la esperanza de ser alguien en la iglesia. Él tiene la esperanza que lo abracen, que le digan, eres bienvenido, que lo busquen, que lo llamen, que lo acepten. Tiene la esperanza de pertenecer, porque está lleno de pecados sutiles, no visibles. Pero si llega un hombre vestido de mujer, un hombre con problemas de identidad, con atracción hacia el mismo sexo, esa persona ni puede soñar con llegar a ser alguien en la iglesia. No puede soñar que lo acepten, que lo abracen, que le digan bienvenido. Ni puede esperar que lo busquen, que lo abracen, que le digan tú perteneces aquí. No, no, no. A esa persona lo rechazan con la mirada. A esa persona, si no lo corren verbalmente, lo corren con su indiferencia hacia él. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos personas de este ejemplo? Es que uno tenía pecado sutil, no visible, y la otra persona pecaba ostentosamente. Se podía ver, pero a ambos se les debe mostrar misericordia, porque todos estamos llenos de pecado. Simplemente escogemos juzgar unos pecados más que otros. Estoy seguro que al hombre vestido de mujer con problemas de identidad, Jesús lo abrazaría. Te diría, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Pero me pregunto si esa persona y cualquier pecador ostentoso pudiera encontrar misericordia en nuestras iglesias. Nos creemos tan buenos creyentes. Ayunamos, diezmamos de todos nuestros ingresos, oramos, no faltamos a la iglesia, pero no mostramos misericordia a la gente que lo necesita. Ni siquiera mostramos cortesía al manejar. Manejamos como unos demonios, metiéndonos tan violentamente a otros carriles, pitándole a los otros conductores, haciendo señas, gritos. Nos parecerse a Jesús, amigos. Parecemos más hijos del diablo. No perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa cuando nos fallan. No mostramos misericordia a nuestro hijo o nuestra hija cuando hicieron algo que no debieron. Cuando hirieron nuestro corazón, ahí sí, no mostramos misericordia. No les hablamos, nos molestamos. A la gente que lo necesita, no les mostramos misericordia. Pero bien que alabamos a Dios y nos creemos tan santos, nos creemos tan justos. No, amigos, todos necesitamos misericordia y necesitamos también mostrar misericordia. Y quisiera que pudiéramos desaprender nuestra cultura de proteger el sagrado altar. Yo antes era así. Me importaba más el altar que la gente. Me importaba más cuidar el púlpito tan santo que la vida de las demás. Prefería que se ofendiera un alma y se fuera a la iglesia, a no fuera que ensucien el altar con sus pecados. Ya sea hasta me avergüenza decir cómo pensaba, pero aún queda parte de esa cultura en nosotros. Amamos más el ministerio que la gente que servimos. Nos encanta los aplausos, que nos digan, wow, qué bien enseñas, wow, qué bien predicas, que nos digan, wow, qué bien cantas. Nos encanta los halagos, pero no mostramos misericordia a la gente que servimos. No mostramos misericordia a la gente que pide de comer. No mostramos misericordia a los que están en nuestro ministerio que nos fallan. No mostramos misericordia. Amamos más el ministerio que a la gente que servimos. Recuerdo una historia donde una mujer, que la Biblia dice que era una mujer pecadora, lloraba a los pies de Jesús, y Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo. Y el mismo fariseo dijo, si él supiera la clase de mujer que ella es, supiera que es pecadora. Y Jesús le dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Sabiamente Jesús dijo eso porque somos tan buenos para juzgar, pero creo yo que ese juicio proviene de habernos olvidado todo lo que Jesús nos ha perdonado. Porque cuando estás consciente de cuántas veces tú has pecado y todo lo que Jesús te ha perdonado, estarás consciente de mostrar misericordia a los demás. Porque claro que en la iglesia todos se ven santos, todos tienen cara de ángel,
Pero todos tienen pecados que, híjole, no quisieras que nadie supiera. Híjole, si la gente supiera que hiciste tal cosa, estaríamos llenos de vergüenza. Todos, todos. Pero Dios es tan bueno que nos perdona cada una de nuestras ofensas. Pero somos rápidos para olvidar todo lo que Jesús nos ha perdonado y juzgamos en nuestro corazón a los demás. Nos creemos tan superiores y se nos olvida mostrar misericordia. El día que dejas de mostrar misericordia es porque olvidaste todo lo que Jesús te perdonó. Seamos conscientes de todos los pecados que Dios nos ha perdonado para que seamos capaces de mostrar misericordia a los demás. Sabiamente Jesús dijo a los que querían apedrear a la mujer en adulterio: el que esté libre de pecado, que avienta la primera piedra. Porque nadie es libre de pecado. Todos estamos embarrados en pecado. Solamente que algunos son sutiles y otros ostentosos. Pero nos encanta condenar los pecados ostentosos. Que se nos olvida que nosotros también somos pecadores. Recordemos todo lo que Jesús nos ha perdonado, para que podamos mostrar misericordia, no solo a los que pecan de forma sutil, sino a los que son más difíciles de perdonar, a los pecados que tú dices, híjole, ¿cómo se atrevió a hacer tal cosa? A los pecados que tú dices, wow, qué pecador. A los pecados que tú dices, híjole, ¿cómo se atrevió a hacer tal cosa? Los pecados que hasta te da miedo, piensas, ¿qué? Esos pecados difíciles de perdonar, difíciles de mostrar misericordia, esos pecados, Dios quiere que muestres misericordia. Que no hagas excepción, que mostramos misericordia parejo a todos los que lo necesitan. Yo recuerdo cuando tenía como 16, 17 años, que estaba en mi etapa de fariseo, había una jovencita que ella no era cristiana. Yo la conocía, no era cristiana, ella no servía a Dios, era visitante en la iglesia. Y ese día Dios se movió de forma poderosa. Había un mover del Espíritu Santo, gente siendo tocada, gente llorando, gente riendo en el piso bajo el poder del Espíritu Santo. Y dentro de la gente que estaba siendo ministrada en el piso, que estaba llorando y estaba riéndose, estaba esa muchacha que yo la tenía categorizada como una pecadora porque ella no servía a Dios, ella no tenía a Cristo en su corazón, ella no iba a la iglesia. Y ese día yo tenía un juicio en mi corazón. Yo estaba batallando para sentir la presencia de Dios. Yo no estaba sintiendo esa unción que los demás sentían. Y al ver que esa muchacha estaba siendo ministrada por Dios, me dio casi coraje. Pensé en mi corazón, Dios, ¿cómo tocas a ella? Que ella es pecadora. Y no me tocas a mí, que yo te sirvo. Y en ese mismo instante Dios me habló. Tan claro como el agua Dios me habló y en un tono firme, en un tono tan claro me dijo, yo puedo tocar a quien yo quiero. Wow. Híjole, hasta casi temblaba del miedo, como que perdóname Dios, perdóname. Perdóname por decir burradas, tonterías, perdóname. Tú puedes tocar a quien tú quieras. ¿Quién soy yo para juzgar a quién tocas y a quién no? Porque nunca sabrás el potencial en la gente si los estás juzgando. Tanta gente de Dios que admiramos, ministros, cantores, artistas, gente que hace un impacto grande para el reino de Dios, los admiramos, pero si tú los vieras en sus comienzos, si tú los vieras cuando estaban siendo formados en sus procesos, si tú los vieras antes de que fueran conocidos, si tú los hubieras visto en sus debilidades, en sus fallas, es probable que los hubiéramos juzgado. Es probable que hubiéramos pensado, Dios nunca va a poder usar a este. Pero malamente los hubiéramos juzgado. Y de la misma forma, nunca sabes el potencial en la gente. Nunca sabes los planes que Dios tiene para la gente que llamamos pecadores. Nunca sabes el potencial en la gente que no les mostramos misericordia. Nunca sabes el potencial en la gente que juzgamos, que criticamos. Pero ese potencial se descubre cuando mostramos misericordia. La misericordia brota la grandeza de Dios en la gente. La misericordia desata los dones y el fruto que Dios ha puesto en la gente.
Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, pero se nos olvida. Queremos misericordia para nosotros, pero no para los demás. Misericordia para mí, pero juicio para ti. Así pensamos. Amigos, hay que desaprender nuestra cultura de aceptar ciertos pecados como válidos, porque ningún pecado es válido. Ningún pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Sin condenar a nadie, mostremos misericordia a los que lo necesiten. Mostremos misericordia a los que tienen pecados sutiles y mostremos misericordia a los que tienen pecados visibles. Mostremos misericordia a los que pecan de forma tan pequeña a nuestros ojos y mostremos misericordia a los que pecan de forma tal vez imperdonable, porque no hay tal pecado. Todos los pecados Jesús los perdona. Yo sé que hay un pecado que dijo Jesús que es imperdonable, que es la blasfemia al Espíritu Santo, pero no hace falta explicar ese pecado porque ese es un pecado que solamente un fariseo puede hacer. Solamente alguien estudiado, un maestro, un predicador, alguien que sabe, debería distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No hace falta explicarlo. Para la mayoría de nosotros no hay pecados que Jesús no pueda perdonar. Seamos como Jesús. Mostremos misericordia. Abracemos a los necesitados, no solo a los que pecan de la forma que nosotros aceptamos, sino que podemos también mostrar misericordia a los que pecan de forma ostentosa. Tú lo puedes hacer. Dios te está esperando. Oye, muchas gracias por haber escuchado el capítulo Pecados ostentosos y pecados aceptables. Mi intención siempre ha sido traer un mensaje de esperanza, de sanidad, de libertad. Y quiero saber de ti. Quiero saber qué te ministró, si Dios te habló. Mándame un mensaje, escríbeme un comentario. Me daría tanta alegría escuchar cómo Dios te ha bendecido. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.